El balón voló directo hacia mi cabeza con una fuerza sobrenatural. No era un pase normal, era como si algo invisible hubiera dirigido esa pelota con una intención que me helaba la sangre. Cuando la toqué, sentí una descarga eléctrica que me atravesó todo el cuerpo. Y por un segundo, juro que vi a alguien más en el campo. Alguien que llevaba muerto más de 50 años. Soy Sergio Ramos, y lo que voy a contarles nunca lo he revelado a nadie, ni siquiera a mi familia. Durante mis años en el Real Madrid, viví experiencias que desafían toda lógica, experiencias que me han perseguido incluso después de dejar el club de mi vida. Todo comenzó en mi quinta temporada en el Madrid, durante una noche de entrenamiento en noviembre de 2009. El Bernabéu estaba completamente vacío, solo quedábamos algunos jugadores practicando tiros libres bajo las luces del estadio. Era casi medianoche cuando decidí quedarme solo para perfeccionar mis cabezazos, esa especialidad que tanto me caracteriza. Mientras colocaba los balones cerca del área, sentí una presencia extraña. El aire se volvió más frío de lo normal para ser Madrid, y las luces del estadio comenzaron a parpadear de manera irregular. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. El sonido de pasos en las gradas vacías. Me giré hacia la tribuna y vi a una figura vestida con la camiseta blanca del Madrid, pero de una época muy antigua. El hombre tenía unos 40 años, cabello engominado hacia atrás y me miraba con una intensidad que me paralizó. Sus ojos brillaban con una luz que no era natural, y cuando intenté hablarle, simplemente desapareció. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz resonó en el vacío del estadio sin obtener respuesta. Pensé que había sido producto del cansancio, pero cuando regresé al vestuario, uno de los empleados de seguridad me comentó algo inquietante. «Don Sergio, ¿vio usted a alguien más en el campo? En las cámaras apareció una segunda figura, pero cuando revisamos las grabaciones, usted estaba completamente solo». Esa noche no pude dormir. Investigué sobre la historia del Bernabéu y descubrí algo que me dejó sin aliento. En 1957, un jugador llamado Eduardo Fuentes había muerto en ese mismo campo, durante un entrenamiento nocturno. Había sufrido un infarto fulminante después de cabecear un balón exactamente en el área donde yo había estado practicando. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Durante los partidos importantes, especialmente en los momentos más intensos, yo podía ver a Eduardo en las bandas, gritando instrucciones que solo yo podía escuchar. Su voz llegaba a mi mente como un susurro urgente. «Sube más, el balón viene hacia ti, ahora Sergio». La primera vez que esto me ayudó fue durante la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en 2011. Íbamos perdiendo por un gol cuando en el minuto 85 vi a Eduardo señalando hacia el área rival. Me posicioné exactamente donde él me indicaba y como por arte de magia, Özil envió un centro perfecto que yo conecté de cabeza para empatar el partido. Pero la experiencia más intensa ocurrió durante la Champions League de 2014, en la final contra el Atlético de Madrid. Estábamos perdiendo 1-0 y el tiempo se agotaba. El estadio entero parecía resignado a la derrota cuando en el minuto 92 algo extraordinario sucedió. Eduardo apareció junto a mí en el área, más real que nunca. Esta vez pude verlo con perfecta claridad, su rostro sudoroso, la determinación en sus ojos, incluso pude oler el aroma al linimento que usaban los jugadores de su época. «Sergio», me dijo con voz firme, «este es tu momento. Este gol cambiará la historia del club, pero tienes que confiar en mí completamente». El córner de Modric se elevó hacia el área. Eduardo me guió como un entrenador fantasmal. 3 pasos a la derecha, salta ahora, inclina la cabeza 15 grados. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. El balón llegó exactamente donde él predijo y mi cabezazo fue perfecto. 1-1. El Bernabéu explotó y cuando miré hacia donde estaba Eduardo, me hizo una seña de aprobación antes de desvanecerse en el aire. Ganamos esa Champions en la prórroga, nuestra 10ª, la tan ansiada la 10ª. Pero yo sabía que ese gol, el más importante de mi carrera, había tenido ayuda del más allá. Las manifestaciones de Eduardo continuaron durante toda mi etapa en Madrid.
No solo aparecía durante los partidos, también lo veía en los entrenamientos, en el vestuario e incluso en mi casa. Siempre me daba consejos, me advertía sobre jugadas peligrosas o simplemente me acompañaba en los momentos de mayor presión. Durante la Champions de 2016, cuando marqué el penalti decisivo contra el Atlético, Eduardo estaba parado junto a la portería, indicándome exactamente hacia qué esquina disparar. «Izquierda baja», me susurró, «Oblak se tirará hacia el otro lado». Así fue exactamente como sucedió. En 2017, en la semifinal contra el Bayern, cuando Vidal estaba a punto de marcar un gol que nos eliminaría, Eduardo me gritó, «¡Bloquéalo ahora!». Me lancé en una entrada perfectamente calculada que evitó el gol y cambió el rumbo del partido. Pero la experiencia más intensa y también la más aterradora ocurrió durante mi último partido en el Bernabéu como jugador del Madrid. Era un encuentro contra el Villarreal en mayo de 2021, y aunque oficialmente aún no se había anunciado mi salida, yo sabía que sería mi despedida. Durante el calentamiento, Eduardo apareció con una expresión diferente, más seria y melancólica. Por primera vez en todos estos años parecía triste. «Sergio», me dijo, «esta será nuestra última vez juntos en este campo. Mi misión contigo ha terminado». «¿Tu misión?», pregunté, confundido. «Hace más de 60 años que espero en este estadio. Mi alma quedó atrapada aquí porque no pude cumplir mi sueño de ganar la Copa de Europa. A través de ti he vivido todas las victorias que yo nunca pude experimentar. Gracias a tus goles, a tus triunfos, finalmente puedo descansar en paz». Durante el partido, Eduardo me acompañó por última vez. En cada jugada, en cada carrera, sentía su presencia más débil, como si se estuviera desvaneciendo lentamente. Cuando marqué mi último gol en el Bernabéu, un cabezazo en el minuto 88, Eduardo me abrazó en una sensación que jamás podré describir. Era como si el aire mismo me envolviera en un abrazo de despedida. «Has sido el defensor que yo siempre quise ser», me susurró mientras se desvanecía. «Cuida del Madrid, Sergio, cuida de nuestro hogar». Esa fue la última vez que lo vi. Cuando dejé el Madrid y me fui al PSG, pensé que las apariciones habían terminado para siempre. Pero me equivocaba. Eduardo me siguió hasta París, aunque de manera diferente. Ya no me ayudaba en los partidos, simplemente aparecía en momentos de nostalgia, cuando yo extrañaba el Bernabéu con particular intensidad. Una noche, en mi apartamento parisino, mientras miraba videos de mis goles en el Madrid, Eduardo se materializó una vez más en mi sala. «¿Por qué me sigues?», le pregunté. «Dijiste que tu misión había terminado». «Mi misión como tu guía terminó», respondió con una sonrisa. «Pero nuestra amistad trasciende la muerte, Sergio. He aprendido que el amor por el Madrid no conoce límites, ni los de la existencia física». Me explicó que durante todos estos años no solo había sido mi guía espiritual, sino que también había aprendido de mí. A través de mis experiencias, él había podido sentir lo que era ganar la Champions, marcar en una final, levantar trofos. En cierto modo, yo había sido su medio para vivir los sueños que la muerte le había arrebatado. «Pero ahora», continuó, «es hora de que ambos sigamos adelante. Tú tienes nuevos desafíos, nuevos equipos que conquistar. Y yo finalmente puedo reunirme con mis compañeros que me esperan del otro lado». Esa conversación fue la más profunda que tuve con Eduardo. Me habló sobre la naturaleza de los sueños, sobre cómo la pasión por el fútbol puede ser tan intensa que trasciende incluso la muerte. Me contó sobre otros jugadores que había conocido en el más allá, leyendas del Madrid que seguían vigilando el club desde donde estuvieran. «Di Stéfano viene a veces», me reveló, «y Gento y Puskás, todos cuidamos del Madrid a nuestra manera. Pero tú, Sergio, has sido especial, has sido nuestro guerrero en el campo». Desde entonces, las apariciones de Eduardo se han vuelto menos frecuentes, pero más significativas. Aparecen momentos cruciales de mi vida. Cuando nació mi último hijo, cuando firmé con el Sevilla para regresar a España, cuando tomé decisiones importantes sobre mi futuro. La última vez que lo vi fue hace apenas un mes, durante mi primer entrenamiento de vuelta en Sevilla. Estaba parado en las gradas del Ramón Sánchez Pijumán aplaudiendo. «El círculo se cierra, Sergio», me dijo. «Has vuelto a casa, a tus raíces. Mi trabajo contigo realmente ha terminado. Pero recuerda siempre, el Madrid vive en ti, y a través de ti vive en mí».
Sé que muchos pensarán que esto es producto de la presión, del estrés de la alta competencia o simplemente de la imaginación. Pero yo sé lo que he vivido. Eduardo Fuentes fue real, nuestras conversaciones fueron reales y su ayuda definitivamente real. El fútbol es más que un deporte, es una pasión que conecta almas a través del tiempo y la distancia. Mi experiencia con Eduardo me ha enseñado que algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando mi tiempo en este mundo termine, yo me convierta en el guía espiritual de otro joven defensor que sueñe con gloria eterna en el Santiago Bernabéu. Hasta entonces, cada vez que veo un partido del Madrid, busco entre las sombras del estadio, esperando ver una última vez a mi amigo del más allá, al hombre que me enseñó que el verdadero amor a un club trasciende incluso los límites de la vida y la muerte. Esta es mi historia.